Vamos a ir empezando, porque son las 7 y algo. No sé si hace mucha falta la presentación de Carmen Román Pastor, habrá muchísima gente que la conozca. Ella es natural de Alcalá de Henares, es doctora en Historia del Arte por la Complutense, es profesora titular de universidad, docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica, en Madrid. Es autora de numerosísimas obras relacionadas con la arquitectura y el urbanismo de Alcalá, entre las que destacan su tesis doctoral, Arquitectura conventual en Alcalá de Henares, de 1994, que yo creo que ya es un clásico absoluto. Se ha Colegios Convento y Conventos de Alcalá, Conventos y Monasterios de la Comunidad de Madrid, del 2019. En relación con la historia de Alcalá e instituciones, el siglo XVIII, reformismo borbónico, barroco y clasicismo en Historia Colectiva de Alcalá de Henares, del 2023, que es algo muy reciente. Entre los títulos más específicos sobre la magistral, La Iglesia y la Casa, arquitectura del siglo XV en Alcalá, en el 2022. Sobre la Universidad Complutense, los maestros mayores de obras del Colegio Mayor de San Ildefonso, en la primera mitad del siglo XVIII, en 2012. Y su proceso desamortizador, Valentín, Cardenera y Solano, en Alcalá de Henares. Dibujos de la colección de Cardenera en el Museo Lázaro Galdeano. Bueno, este breve resumen de su currículum demuestra que Carmen Román es una experta en investigación histórica, eso es evidente. Es apreciable su amor al detalle, a la precisión en la prueba, que son propios de los profesionales de la historiografía, pero que no se queda ahí, sino que sobrevuela después para entender el contexto, comprender a los personajes históricos, la motivación de sus acciones y finalmente para dibujar lo más detallada posible las características del momento, de la época. Carmen Román nos hizo el favor de participar en la investigación del ENCIN en los años 2016 y 2017 por una suma de dinero desorbitada, exagerada, simplemente porque le interesó el tema, el ENCIN, que apareció como una novedad en su campo de interés y también como un reto. Los resultados de su investigación abren muchas puertas a quienes son o se ven atraídos por estos temas de estudio. Por eso, muchas gracias, Carmen Román, por ese esfuerzo y por estar hoy aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Estoy encantada de estar aquí con ustedes esta tarde. Y quiero contestar a Ambrosio, porque realmente la que tiene que dar las gracias a Ambrosio soy yo, porque en el año 16, en marzo del año 16, pues tuvieron la gentileza de invitarme a participar, tanto Ambrosio como María Jesús Vázquez Manúa, a participar de ese tipo de investigación sobre el cine. Y la verdad es que me descubrieron esa finca fantástica, ¿no?, de gran interés, en donde, bueno, pues, en donde me metí y en donde realmente pues, realizamos unos trabajos fantásticos, pero sobre todo porque ahí se forjó una buena amistad. También además quiero dar las gracias a la Institución de Estudios Complutenses, como no podía ser menos, porque realmente ella va a ser, creo, la que va a difundir a través de estas conferencias y a través de la propia publicación, bueno, pues todos aquellos trabajos, ¿no? Así que muchas gracias a todos y a todos ustedes también por su presencia. Y vamos a continuar, realmente vamos a continuar en el mismo, en el punto que dejó María Jesús Vázquez Manúa en la conferencia de hace 2 semanas, es decir, Federico Luque. Y en este recuadro quiero señalar los 2 puntos fundamentales de mi presentación, es decir, el ENCIN en tiempos de Federico Luque, desde 1879 a 1925, y luego cuando el Estado español compra la propiedad en 1941 y realiza toda una serie de construcciones, los 2 grandes recintos que serán los que vean
ustedes en la próxima visita del mes de mayo. Antes de meternos con Federico Luque, pues me gustaría, a modo de recuerdo, localizar precisamente el Encín. Es decir, he echado mano de este plano topográfico de 1912 que está publicado y he señalado justamente el punto donde se sitúa todo lo que es la propiedad del Encín y de la Canaleja, al final prácticamente del término de la ciudad de Alcalá de Henares, como ven ustedes, ¿no? Aquí podemos incluso localizar muy bien, aunque sea en teoría, ¿no?, cómo realmente la zona del norte, la que lindaba con Meco, pues estaba con tierras cultivadas de vides. Y el otro día María Jesús, a continuación, está la vía férrea y el camino a Zaragoza, y el otro día lo comentaba María Jesús cómo atravesaba la propiedad efectivamente estas dos vías de comunicación. Y al sur, precisamente de estas dos vías, bueno, pues empezaba lo que se llamaban las tierras de pan llevar, ¿no?, las tierras de cultivo de cereales. Luego ya muy cerca del río, pues estaba el Soto, la Alameda, la zona de pastos, etc. Creo que aquí en este mapa topográfico realmente se pueden hacer una idea de todo lo que era ese conjunto, en definitiva, de cultivos, más que de otra cosa, del Encín. Por lo menos localizar los cultivos y localizar la construcción del Encín. Y es que realmente la Vega de Henares pues fue, como ya nos dijo, ya nos habló de eso el propio Javier García Lledó, que es una zona de asentamiento de grupos humanos desde el Paleolítico. Es decir, es una zona que tiene una capacidad de habitabilidad fantástica, ¿no?, con esa protección de los cerros, con la abundancia de aguas, etc. Y precisamente Federico Luque vio todas las posibilidades que le podía acarrear, que podía tener con la adquisición de esa finca, y con la idea de hacer, como un empresario que era, de hacer un centro de explotación y de experimentación agropecuaria. Pero vamos a ver, en primer lugar, quién era Federico Luque. Aquí tienen ustedes al matrimonio Luque, que fue el propietario de las dos fincas. Realmente hablamos del Encín, pero tendríamos que hablar del Encín y de la Canaleja, ¿no? Federico Luque fue un hombre que yo diría que se hizo a sí mismo, ¿no? Es decir, aparece en Madrid hacia mediados del siglo XIX trabajando para las empresas de los Pereire, de los hermanos Pereire, los franceses, y la Sociedad General de Crédito Inmobiliario Español, luego sus inversiones en la Compañía de Ferrocarriles del Norte, y aparece en Madrid, como digo, sabemos que se casa allí en 1858, en un momento en que el Estado español, es decir, y el gobierno liberal estaba pretendiendo modernizar el país. Entonces, para ello, pues ahí emiten toda una serie de leyes en donde favorecen las inversiones con dinero extranjero. Esto yo creo que fue decisivo para que empezara Federico Luque pues un trabajo, una actividad laboral que de alguna manera pues duró hasta finales, hasta prácticamente su fallecimiento, hasta su muerte, y que al mismo tiempo diversificó precisamente en 1879, dedicándose a la agricultura y a la política. Es decir, con la agricultura adquiriendo la finca del Encín y de la Canaleja, y en política siendo diputado a Cortes por la provincia de Madrid y por la provincia de Almería, y luego ya senador durante por lo menos 9 legislaturas. Murió cuando realmente era senador, ¿no? Y aquí les presento a un retrato de él de 1882, precisamente con motivo salió publicado en la Ilustración Española Americana con motivo de haber recibido el premio a la finca de regadío mejor cultivada. Y a su lado pues está su esposa María Rosario, que fue retratada por Bellure en un magnífico y precioso
busto de mármol con pie de bronce. Y les enseño sus dos residencias principales, ¿no? Una de ellas es la residencia familiar de Lencín, que es una foto de escasa calidad, pero que es esencial para entender un poco y para conocer un poco la vida de este personaje. A mí me parece que está situada al sur, con una orientación y con unas vistas a la alineación de cerros y al propio río Henares. Para ello, fíjense cómo la casa dispone de un porche arriba y abajo, es decir, un porche abajo y arriba realmente un mirador, precisamente pues, para contemplar esas vistas fantásticas que se debían de ver ahí. Y abajo tienen ustedes el oratorio de su casa de la calle Torquio Coello en Madrid. Pero ¿qué pasa con la finca de Federico Luque? ¿Qué hace Federico Luque? Luque realmente no parte de cero. Esa distribución que antes he querido que la localizaran ustedes en el plano topográfico, pues con ella se encontró esa misma distribución. Es decir, al norte las vides, luego más hacia el sur las tierras de cereales, luego Soti la Alameda, etc. Es decir, realmente la huerta también, pero es decir, que no parte de cero, pero se encuentra con unas tierras empobrecidas, unas tierras que podían y que empleó realmente, bueno, pues como ven ustedes aquí, pues la mecanización agrícola y abonos fertilizantes, ¿no? Y abonos y fertilizantes realmente para enriquecer. Aumentó también el número de fanegas de tierra, es decir, casi duplicó en algunas ocasiones, por ejemplo, con las vides, duplica las vides, duplica también la extensión de cereales y naturalmente la huerta, ¿no? Los cereales, ¿qué cereales se daban? Bueno, pues centeno, trigo, algarrobas, guisantes, etc. Y en cuanto a las vides, parece ser que se trajo en un momento determinado unas cepas de la parte de cerca de Burdeos. Entonces, bueno, pues hizo realmente un vino muy parecido al puerto de Burdeos, lo presentó en una de las exposiciones de allí de Burdeos y realmente fue muy felicitado. La huerta también duplicó su extensión y hizo además en la huerta un campo de ensayos. Y en esos campos de ensayos, bueno, pues se cultivó diferentes clases de, por ejemplo, 6 clases de remolacha, 2 clases de maíz, 3 clases de patata. Era un campo de ensayos interesantísimos, cuyos ejemplares, que llegaron a pesar realmente hasta 9 y 10 kilos, por ejemplo, de remolachas, pues fueron llevados a la Escuela Central de Agricultura, bueno, pues para analizar realmente la cantidad de azúcar que tenían, etcétera, estas hortalizas, ¿no? Las frutas y las hortalizas del Lencín, pues luego con el paso del tiempo también fueron expuestas en las exposiciones nacionales y extranjeras, pero sobre todo nacionales. En Madrid también tenían un gran éxito y la verdad es que recibieron medallas de oro, de plata, etc., ¿no? Y como ven ustedes aquí, les he traído pues lo que supuestamente habría utilizado Luque en sus campos de cultivo. Es decir, empezó primero naturalmente utilizando el arado romano, pero luego ya ese arado pues fueron tirados por animales de carga, por yeguas y por bueyes, y luego ya y la máquina de vapor, el llamado locomóvil. En cuanto a los animales, bueno, pues tuvieron animales de carga, como les digo, pero sobre todo se especializaron en el ganado ovino, y por eso les traigo esta fotografía de la oveja y su cordero, ¿no? Y para, de alguna manera, haciendo referencia, bueno, pues a toda una explotación agropecuaria que era tan valiosa o más como la de los cultivos. A este tipo de ganado que se dedicó a criar también hay
hay que añadir los cerdos, hay que añadir las gallinas, de donde se sacaban unas añadas rentas por la venta de huevos y de pollos. Luego tenemos aquí arriba bueno, pues una página de la ABC que la quería mostrar porque, como digo, bueno, pues realmente con el tiempo fue promoviendo y promocionando sus productos, ¿no? Y el ABC fueron a verle, le hicieron una entrevista a Federico Luque y bueno, le hicieron un reportaje fotográfico donde se representa, aunque la fotocopia realmente es muy mala y es la que he digitalizado, pero creo que algo se puede ver sobre las diferentes fases de la vendimia, es decir, la recogida de la uva hasta que ya la llevan al fuelle bordelés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí a la izquierda tienen ustedes pues una litografía también de la propia finca de Delfín, con sus construcciones rurales y con su huerta, la zona de huerta, que se hizo con motivo, juntamente con el retrato que hemos visto de Federico Luque, se hizo con motivo de haber ganado ese premio. Es un momento también lógico en que el gobierno liberal lo que hace es fomentar igualmente la agricultura. Entonces se toman medidas verdaderamente pues, muy interesantes precisamente para ello. Yo creo que en este momento tan crítico, en donde se está potenciando la industria y la agricultura, etcétera, ¿no? y modernizando el país, es el que Federico Luque aprovecha para desarrollar en todos los sentidos, es decir, económica y profesionalmente. Bueno, las construcciones rurales en una granja y en un centro de agropecuario de estas características, pues realmente resultan muy importantes, resultan esenciales. Y en esto tampoco parte de cero, es decir, Federico Luque, es decir, él realmente aprovecha una serie de construcciones que, por cierto, las describen de paredes de tierra, frente a unas nuevas que él empieza a hacer de nueva planta, que empieza a levantar, que la realiza de ladrillo mixto con un arco focal de mampostería. Y como ven ustedes aquí, es decir, parece ser que se trataba de unas construcciones que en planta formaban un rectángulo con el eje norte-sur, formado por 3 patios, alrededor de los cuales se dispusieron las distintas naves que tenían diferentes usos en todo el conjunto de ese grupo agropecuario, ¿no? Es decir, eran tres patios adosados, una construcción que en principio fue una construcción cerrada, pero luego y abierta en los testeros, pero que luego en 1912, cuando se hacen unas fotografías de esas construcciones, ya vemos que se han abierto al exterior, ¿no? Son 3 patios. Bueno, hay que tener en cuenta que precisamente porque no partió de cero, él integró en esas construcciones, integró, como he dicho antes, las construcciones que probablemente había recibido de Páez Jaramillo y que no estaban en malas y estaban relativamente bien, y con las propias, en una integración de las dos épocas, por decirlo así, de las propias construcciones. Y aquí en el centro tenemos el patio central. Parece ser que ya a estas alturas, pues ese mirador y ese porche, que es muy parecido a los que tiene su propia residencia familiar, que de nuevo volvemos a mostrar, eran dependencias del administrador, y la pequeña iglesia, oratorio, capilla, y porque realmente dando servicio religioso a todas las familias, aproximadamente 30 o 40 familias que vivían en el Encín, ¿no? Esta finca de la Canaleja y del Encín realmente parece ser que fue vendida a los hermanos Escudero de Guadalajara
por parte de la marquesa de Luque. Es decir, esta señora que morirá en 1934, es decir, realmente fueron bastantes años respecto a su marido, que fue en 1908. Bueno, pues esta señora, como digo, durante varios años continuó la labor de su marido bajo la dirección de un administrador, pero luego, en los años 20 aproximadamente, bueno, pues curiosamente ya la finca tenía una finalidad más residencial, casi como finca de recreo. Bueno, pues al final, como digo, fue vendida a los hermanos Escudero, que la convirtieron en una granja avícola. Fundamentalmente potenciaron la crianza de gallinas. Y la verdad es que fueron unos tiempos en donde tuvo un desarrollo fantástico, realmente, que luego la guerra pues acabó con ello. Y en 1936, precisamente en el verano de 1936, empieza la guerra y el Instituto de Reforma Agraria pues expropia todas las fincas que había en los alrededores de Alcalá. Entre ellas estaba precisamente el encino. Y en un principio, pues el IRA precisamente quería hacer ahí una granja modelo. El sindicato agrícola de la UGT quería formar una colectivización allí en la finca. Bueno, el caso es que realmente así se asentaron una serie de familias y esto es importante tenerlo en cuenta, porque realmente esas familias que durante la guerra estuvieron allí asentadas facilitaron, a mi juicio, la conservación y el mantenimiento de todo lo que allí había, tanto de cultivos como de construcciones y de instalaciones, ¿no? Como luego veremos, a mi juicio va a ser fundamental un poco para entender el legado, ¿no?, del propio Federico Luque. No sabemos nada sobre los avatares que pasaron. Yo recuerdo que escribí hace tiempo al Centro Documental de la Memoria Histórica Salamanca preguntándoles si sabían algo. Me dijeron que no, me contestaron y me dijeron que no, y lo mismo aquí al archivo de la UGT también no sabían nada. Entiendo que era una cosa como muy cotidiana, ¿no?, pero era importante tenerlo en cuenta, como digo, porque como ahora veremos, realmente facilitar en definitiva la conservación de toda la propia finca, de la propia posesión, ¿no? Cuando llega el año, cuando se acaba la guerra, hay una devolución a sus dueños de estas fincas expropiadas. Tampoco sabemos nada en qué condiciones se hicieron estas devoluciones, esa devolución concretamente para el encín. Y únicamente sabemos que en el año 41 el INIA saca en la provincia, en el boletín de la provincia, saca a concurso la compra de una finca que curiosamente tiene las características del encín. Es decir, se trata del encín y la cana. Se trata realmente de una propiedad de unas 600, 700 hectáreas, como unos 50 kilómetros de Madrid, y con instalaciones, con maquinaria, es decir, con una serie de condiciones que realmente estaban retratando, por decirlo así, al encín, ¿no? No sé si estaba bañado o no, pero realmente parecía que estaban retratando las propias condiciones que tenía el encín. La compraventa se resolvió en 2-3 meses, es decir, esto pasó en el año 41, en septiembre, y en febrero del año 42 se hacía el contrato, se firmaba el documento de compraventa ante un notario de Madrid y se vendió la finca por 4.250.000 pesetas. Al propio INIA, ya desde entonces, bueno, pues eso significó que inmediatamente se establece un centro de línea, es decir, del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, se instala allí en esas instalaciones, se establecen esas instalaciones
Al mismo tiempo, la Dirección General de Agricultura establece una serie de condiciones entre las cuales pues, está el nombramiento de un director, que será un ingeniero agrónomo que esté allí permanentemente, resida allí permanentemente y que se ocupe de que haya esa doble actividad que ya la había tenido la finca como centro experimental y como centro de explotación. Y bueno, allí estuvieron aprovechando las instalaciones, por eso creo que estaban en buen estado gracias a las familias que estuvieron allí asentadas. Bueno, pues estuvieron casi 6 años, ¿no? De una forma provisional, estuvieron allí, estuvo instalado ese centro de línea y les dieron 500.000 pesetas para gastos para hacer los gastos más necesarios, ¿no? Bueno, y aquí ya tenemos al encino de la Canaleja como propiedad del Estado español, como son alrededor de 1941 a 1942. Cuando ustedes vayan a ver el film, pues van a ver precisamente pues, la foto aérea, que es lo que es realmente la foto hecha hace muy pocos años, ¿no? Una de las cosas una de las condiciones, mejor dicho, de la Dirección General de Agricultura fue que cualquier obra, tanto de reforma como de nueva planta, tendría que hacerse en la oficina de obras y construcción del INE. Y entonces, en ese momento, en el año 47, el jefe de esa sección de línea era el ingeniero agrónomo Álvarez Carrero. Y este ingeniero, bueno, pues diseña pues todo un conjunto de pabellones, cada uno con un uso específico, ¿no? Probablemente en los antiguos cultivos de... Lo voy a poner aquí porque yo creo. En los antiguos cultivos... Creo que los antiguos cultivos de la época de Luque, ¿no? Es decir, aquí... Bueno, pues diseñaron precisamente lo que podríamos considerar este recinto, ¿no? Este recinto que lo digo porque realmente van a ver cómo se ha mantenido perfectamente. Han cambiado los usos, pero realmente las construcciones precisamente son las mismas, ¿no? Y este es el proyecto, bueno, pues el diseño de todo el conjunto original. Como ven, es una concepción de una granja muy diferente a la que tenían en tiempos de Luque, que era una construcción absolutamente cerrada, de planta rectangular, etcétera, con 3 patios adosados. Y sin embargo, este es un recinto totalmente abierto, con una serie de pabellones que forman en planta tienen una planta cuadrangular dividida precisamente mediante un eje transversal en dos, el patio norte y el patio sur, ¿no? Todas estas construcciones y cada una de ellas pues estaban diseñadas en primer lugar de acuerdo a su uso específico, pero y el conjunto en general, teniendo en cuenta pues soleamiento, ventilación, etcétera, ¿no? Toda en la parte este pues estaba constituida por una serie de almacenes, de cuadras, de naves donde se mantenía, donde se guardaba la hierba. Aquí estaba el aprisco con la vivienda del pastor. Aquí estaban las cochiqueras. Aquí hay una construcción destinada a la maquinaria, etcétera. La gallanía, aquí, etcétera. Y realmente es una construcción organizada, muy ordenada, al mismo tiempo teniendo en cuenta pues todo el tráfico de vehículos y sobre todo una cosa fundamental que a mí me parece muy interesante, y es que realmente la posibilidad de que se ampliara. Cuando se amplía, se mantiene la idea original. En ese sentido,
hemos visto cómo cuando vayan ustedes verán que al norte, que no la hay aquí, hay una calle norte donde están bueno, pues todos los depósitos de carburantes que probablemente están subterráneos, están también los surtidores y con los surtidores de gasolina. Esta es la calle norte que se amplió después de haber diseñado y construido todo el conjunto bajo el proyecto de Álvarez Carriedo. Al oeste lo mismo, es decir, al oeste, como ven, hay otra calle donde se construye el silo, etc. Y únicamente tenemos aquí como este cuerpo realmente se ha demolido y se ha abierto totalmente, ¿no? Es decir, aquí lo ven ustedes, en donde los patios están perfectamente definidos y norte y sur, pero sin embargo aquí realmente, bueno, pues ahí se ha transformado, y uno de los escasos puntos de todo el conjunto que vemos, ¿no? Y al sur lo mismo, otra calle con una serie de cámaras timotérmicas precisamente para abonos, ¿no? De tal manera que fíjense cómo se ha ido manteniendo y cómo los detalles, es decir, los edificios están perfectamente mantenidos, pero cómo los detalles, por ejemplo, de los huecos se mantienen también. Estos son los huecos originales y aquí los huecos originales. Son, como digo, construcciones que realmente tienen unas condiciones de funcionalidad, de especificidad muy importantes y con elementos de la arquitectura rural, pero también con elementos cultos, que entonces se llevaban mucho. Ahí vemos, por ejemplo, pirámides, pequeñas pirámides de remate. Vemos también, como veremos, unos recercados, unos remates que sugieren frontones, unos ribeteados como remate de los paramentos. Tenemos también ahí la presencia de porches. Aquí tenemos también, le pongo los planos originales de las entradas, la importancia de la entrada, la importancia de unir todo este recinto con los campos que había alrededor, estableciendo una categoría entre la portada principal y otras portadas secundarias, como ven aquí, dos portadas principales, o sea, la portada principal a todo el conjunto, la portada principal exclusivamente al recinto, que es la que tienen ustedes aquí a la derecha, y que está formada, como ven, por tres cuerpos escalonados. Cada uno de ellos son pequeños vestíbulos por los cuales se accede al patio norte, y al patio sur. Y como un elemento detalle, como un elemento curioso, pues les traigo la cubierta de bóvedas tabicadas que tienen cada uno de estos pequeños vestíbulos, y que en ese momento de los años 47, 48, 50, realmente ante la escasez de cemento y de hierro, pues era bastante frecuente que se hicieran con esta construcción de bóvedas, de rasillas, en definitiva dispuestas así. Y ahí podemos ver también cómo, bueno, pues la comparación entre el diseño, el proyecto original, y luego ya lo que se hace y lo que se encuentra actualmente, ¿no? Bien, ¿cuándo se acaban aproximadamente de construir todo ello? Bueno, las cámaras timotérmicas, como ya me parece que ya he puesto, incluso las cámaras timotérmicas están, por ejemplo, se hicieron en la ampliación, fueron ya de 1954, y además las hizo y las diseñó otro ingeniero agrónomo, Eduardo Martínez, diferente a Álvarez Carriedo. Pero en general se puede decir que entre 1952 y 1954 es cuando se terminan de hacer. ¿Por qué? Pues porque las revistas de la época, y sobre todo con visitas o bien del ministro de Agricultura o bien del propio Franco, bueno, pues hacen referencia a las nuevas instalaciones, y es en el año 52. Entonces, en 52-54 aproximadamente es cuando se terminan de hacer realmente las obras, ¿no? Y hay entonces, en estos años de los 50,
es un momento diferente en la historia del país. Es decir, estamos saliendo de la autarquía, están saliendo de la autarquía y se están abriendo al exterior con contactos con Estados Unidos, ¿no? Y hay una serie de hechos que yo creo que conviene destacar precisamente para valorar este conjunto residencial. En primer lugar, en los años 50 se celebra el primer Congreso Nacional de Ingeniería Agronómica. Es un congreso que tuvo un eco fantástico en todo el país, porque además acudieron muchísimos ingenieros agrónomos y se estudió los problemas y bueno, los distintos aspectos de la agricultura, de la ganadería, de la industrialización y sobre de la formación de técnicos. En segundo lugar, tenemos que en 50-51 el Banco de los Estados Unidos de Exportación y de Importación, bueno, pues favorece al Estado español con un crédito de 62-63 millones de dólares, ¿no? Para equipamiento, para materias primas, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, es un hecho que quiero que destaque también, es el que el gobierno del 18 de julio de 1951, bueno, en ese gobierno entran figuras como Luis Jiménez, para Educación Nacional, y Rafael Cabestany como ministro de Agricultura, ¿no? Y al mismo tiempo también y esto es importante porque hay una crítica en el Congreso sobre la fuerte intervención del Estado y cómo frenaba eso a la agricultura. Esas críticas, curiosamente, están hechas por el propio Rafael Cabestany, que al año siguiente iba a ser ministro de Agricultura. Entonces, esto creo que es importante señalarlo porque ya va cambiando la cosa frente a cuando el gobierno, el Estado español realmente compra en el año 41 esta posesión, ¿no? Esta propiedad. Pero además hay más cosas. Para entender precisamente este conjunto residencial, bueno, pues hay que tener en cuenta que en el año 53 hay una reorganización de línea. Hay una estrecha colaboración entre los dos ministerios que acabo de destacar, el de Educación Nacional y el de Agricultura. Y se crea una dirección general de enseñanzas técnicas, con la misión, o sea, de incluir la Escuela de Ingenieros Agrónomos, la Escuela de Peritos Agrícolas y las escuelas de Agricultura. Y con el fin de que, y lo que quiere, o sea, el objetivo de todo ello, el fin es dar una formación científica y técnica a los alumnos. Entonces, en este marco, donde hay un gran interés por la formación de todo el mundo que está, y potenciar la agricultura también, pero que hay un gran interés en formar a técnicos especializados de todo este mundo agropecuario, es donde hay que instalar, por decirlo de alguna manera, o que estudiar este conjunto residencial. Este conjunto residencial que, como pueden ver ustedes, estaba en el antiguo, aquí, que es entonces estaban sobre los solares donde Federico Luque edificó su granja, ¿no? Es decir, a lo largo, como digo, de este norte-sur. Y aquí, en estos mismos que de alguna manera pues están confirmando esa capacidad de habitabilidad de todos esos terrenos, cómo se ha mantenido precisamente la puerta norte. Fíjense el camino, vamos a verlo de nuevo. Esta es la puerta norte, por aquí continuaba el camino que venía de la carretera, por decirlo así, o la A2, ¿no? Por la carretera que llegaba hasta el río. Realmente, bueno, pues sobre estos terrenos, en definitiva, de la granja de Luque, bueno, pues se levantan precisamente este conjunto residencial, formado, como pueden ustedes verlo, ¿no? Es decir, por dos bloques. El bloque norte, el bloque sur, y enlazados por un arco que está flanqueado por dos torres. Está todo ello perfectamente estudiado.
porque el bloque norte iba a estar destinado para residencia de alumnos, de unos 65 alumnos con 5 profesores. En la parte superior, en la parte inferior se pondrían las clases y la cafetería, y en la parte superior estarían los dormitorios. Y en el sur, es decir, en el bloque sur, pues estaría la vivienda del director, salas, laboratorios, etc. ¿Y qué podemos analizar o qué nos llama la atención de todo ese conjunto? Bueno, yo destacaría varias cosas. En primer lugar la bicromía. La bicromía, ese rojo y ese blanco que es tan sumamente característico, ¿no? En segundo lugar, vemos cómo hay unos paramentos que están perfectamente ordenados mediante unos ejes verticales con un ritmo uniforme. En tercer lugar, nos encontramos también con las torres. Las torres están como empotradas, ¿no? Favoreciendo un conjunto, un juego, más que un conjunto, sino un juego volumétrico, ¿no? De ir rompiendo, de retroceder, de avanzar, de alguna manera rompiendo la linealidad de todo ese eje norte-sur, ¿no? Los recercados, por otra parte, los huecos cubiertos no, con frontones superpuestos, ¿no? Encima, y los pórticos. Hay toda una temática historicista de una arquitectura nacional que está recogida en las directrices arquitectónicas de un arquitecto, de Diego de Reina, ¿no? Y que de alguna manera contribuyen a la formación de esa arquitectura nacionalista con una serie cargada de ideología del régimen del general Franco, y que de alguna manera han elegido precisamente las épocas más gloriosas del pasado arquitectónico español, como es la obra de Juan de Villanueva y la obra de Juan de Herrera, como una evocación romántica, ¿no? Y como para una evocación romántica de un pasado glorioso, que de alguna manera sirve al régimen para legitimar un proyecto político. Entonces, dentro de ese historicismo monumental, ¿no? Con un fuerte carácter de representación, vemos que se hace el antiguo Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas por el arquitecto José Díaz Quirós. Y también vinculado a José Díaz Quirós, pues vemos que la solución de la Plaza Nueva de Peñaranda de Bracamonte, que se hace rápidamente, nada más terminar la guerra, en 1940, bueno, pues también está vinculado a José Díaz Quirós. Esta Plaza Nueva, no sé si me voy a entretener un poco, esta Plaza Nueva de Peñaranda de Bracamonte, es decir, se hace como consecuencia de toda una actividad de una oficina de reconstrucción, una oficina técnica de reconstrucción, que está bajo la dirección de José Díaz Quirós. Entonces, con todos esos detalles, por decirlo así, pues creemos que en definitiva fue, aunque no tenemos un documento que nos lo avale por completo, pero atribuimos precisamente a José Díaz Quirós la autoría de este conjunto, ¿no? Uno de los aspectos más significativos, como ven ahí, y que forman parte de toda esa temática historicista, bueno, pues son precisamente los pórticos y las torres. Y me voy a detener un momento. Aquí pueden ver cómo realmente el origen de las torres es sin duda escurialense, haciendo referencia a todo ese pasado tan glorioso de la arquitectura española. Aquí ven también como José Díaz Quirós, que fue un arquitecto municipal de Alcalá de Henares, que trabajó antes y después de la Guerra Civil y que durante muchos años estuvo trabajando dentro de este contexto historicista, dentro de esta corriente historicista, aunque luego, por otra parte, bueno, pues ya se incorporó a lo que podríamos llamar el movimiento moderno y bueno, pues tanto con el Sanatorio Vallés, con la Fábrica Roca, etcétera, ya realmente hizo una arquitectura totalmente diferente. Pero durante muchos años
realmente el propio, en las obras de los 50, bueno, pues José de Azpirot, que es un detalle atribuirle precisamente la autoría de Lencín, bueno, pues hizo obras como, por ejemplo, aquí en Alcalá, como las casas militares, en donde el tratamiento de la torre, ahí lo ven ustedes, el tratamiento de la torre es muy parecido al que tiene ahí, es empotrar la torre en unos volúmenes y jugar con todos ellos, ¿no? Es decir, y formar entrantes y salientes, y observen también cómo la ventana, pues sus recercados son también muy parecidos. Hay que tener en cuenta dos cosas en relación con lo de Azpirot. Por una parte, no era extraño la referencia al monasterio del Escorial. Es decir, tienen que tener en cuenta que cuando en plena República Secundino Zuazo inicia la primera fase del ministerio, de los nuevos ministerios, hace referencia también a lo escorialense y continuarán después de la Guerra Civil igual. Además, Azpirot, como digo, ha sido arquitecto municipal y estaría apto de ver las torres del Colegio de Málaga, es decir, que realmente, y lo mete también el motivo de la torre, lo mete en las casas militares que hace ahí en la calle Sebastián de la Plaza, ¿no? Y en relación con los pórticos, bueno, pues aquí tienen ustedes también el origen. En este caso se trata de unos pórticos adinterados con columnas toscanas que lo vemos también. El origen es precisamente en el Museo del Prado, pueden establecer la relación que hay entre la propia fachada sur del Prado y uno de los paramentos, ¿no?, del antiguo Instituto de Investigaciones Agronómicas. Bien, y para terminar, realmente de estos edificios, es decir, como pueden ver aquí, es decir, pasando por el arco, pues se accede hacia un pequeño atrio o pequeña plaza presidida por la capilla. Y la capilla realmente se trata de una construcción muy sencilla, como ven, es decir, también han mantenido esa bicromía que hace que se relacione con el resto de todo el conjunto residencial y utilizando también pues unos elementos historicistas, pero de otro orden, es decir, el arco de triunfo, el frontón partido, el templete, las pirámides, que curiosamente cuando empecé a estudiar todo esto, pues me parecía que las pirámides lógicamente sería pues algo que incorpora el propio Azpirot. Y si pero viendo los planos originales de Álvarez de Carriedo, bueno, pues vemos cómo los remates de las construcciones de los pabellones de Álvarez Carriedo del año 47-48 realmente son a base de bolas sobre pedestales, a base de pirámides, es decir, que realmente yo creo que fue al revés, es decir, que para establecer una relación entre un recinto y otro, pues el mismo Azpirot, entre comillas, no voy a considerar definitivamente el autor, pero realmente tiene como muchas papeletas, al menos para mí, ¿no? Pues las incorpora precisamente las pirámides, como van a ver, como un elemento muy característico del propio Lencín, ¿no? Y aquí tenemos el interior. El interior es muy significativo porque a mí me parece que ha habido una conciencia de organizar la capilla como una especie de almacén agrícola. Es decir, esta construcción con arcos diafragmas y con unas cubiertas de viga de madera, etcétera, bueno, pues es una construcción, un tipo de construcción antiquísima, ¿no? Pues para almacenes, para zanas, para astilleros, eso que desde los romanos se viene utilizando, pero que aquí ha sido hecho con una consciencia, ¿no? La Iglesia, para referirse precisamente a toda esa serie de estudiantes que iban a venir a pasar sus vacaciones del curso, pues haciendo prácticas aquí en el Lencín, ¿no? También, además, las vidrieras tienen los escudos de los ingenieros agrónomos.
y hay santos, hay representaciones de santos, de ángeles, etcétera, sobre todo en el retablo de San Isidro y Santa María de la Cabeza, también en otra de las vidrieras. Es decir, que realmente es una iglesia que está pensada para todos estos estudiantes que serán, es decir, para la estos estudiantes que realmente pues, van a tener una formación científica y práctica realmente en el mes o en los 2 meses que pasen en el ENCIN. Ese es el futuro, pero ese futuro no se cumple, porque realmente en el año 55, cuando ya prácticamente estaban las obras terminadas, en el año 55 Rafael Cabestany funda el servicio de extensión agraria, imitando algunas actuaciones y algunos sistemas de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues toda esa planificación previa de que vinieran los alumnos, los ingenieros, los agrónomos, los peritos agrícolas, etcétera, etcétera, es decir, se suprime para dar entrada a la formación, a que se establezcan los ayudantes del servicio de extensión agraria, ¿no? Y bueno, pues aquí será para ellos ese edificio residencial, lo ocuparán ellos, y aquí tienen ustedes, ya a modo de conclusión y con eso termino, pues a la promoción del año 58 de todos estos ayudantes. Aquí tienen ustedes también la primitiva entrada al ENCIN, donde se pueden ver los cerros con la parroquia de los Santos de la Humosa. Es una cosa, es un detalle muy curioso. Y como siempre, como ven, son las pirámides como elemento que parece que está adscrito al propio ENCIN. En definitiva, pues vemos cómo ya las actividades como centro de línea pues se han enriquecido a la explotación y a la experimentación que quiso darle Federico Luque. Se le añade la actividad docente en la formación de estos ayudantes de extensión agraria. Nada más, muchas gracias. Yo los emplazo a que lean el artículo cuando finalmente se edite, porque el artículo está lleno de detalles interesantísimos que justifican todo lo que nos ha contado, ¿no? Y nada, sencillamente invitarles para el siguiente miércoles, en el que cambiamos completamente de tercio respecto a lo que se cuenta sobre este territorio o este enclave del ENCIN. Porque el próximo miércoles día 10 viene Antonio Gómez Sal, que es catedrático de Ecología, y nos va a hablar del paisaje singular del ENCIN. Es un cambio de tercio en cuanto a los multicriterios que hay de observación de un enclave como este. Me parece que puede ser muy interesante también. Así es que quedamos emplazados para el próximo miércoles. Muchas gracias.